Buenos días o buenas tardes. Vamos a empezar con las actividades ya de la tercera evaluación y esta es la primera actividad de la tercera evaluación, la actividad 5, y os voy a hablar un poco sobre los pacientes con enfermedades crónicas. En este tema vamos a ver los siguientes puntos: las características generales de este tipo de pacientes, la aceptación de la cronicidad, la observación del paciente, la actuación del técnico de cuidados auxiliares de enfermería, el paciente infeccioso y dentro de esto el VIH y el SIDA y la actuación del técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Comenzamos con las características generales del paciente crónico. Un proceso crónico es aquel que puede o comenzar de manera repentina o como resultado de una evolución mórbida, es decir, como resultado de la evolución de otra enfermedad. Su característica fundamental es que o bien persiste durante un largo tiempo o bien es irreversible. Es una enfermedad que dura mucho tiempo o es una enfermedad que incluso no se puede curar, es irreversible. Este tipo de enfermedades lleva a un trastorno orgánico o funcional que obliga a una modificación del modo de vida del paciente. Es decir, todas las enfermedades, cuando las tenemos, nos cambian la manera de vivir, pero las enfermedades agudas, que son cortitas, nos pueden cambiar nuestra forma de vida pues durante el tiempo que duran, que a lo mejor es una semana o como mucho es 15 días. Pero las enfermedades crónicas, al durar largo tiempo, nos cambian el modo de vida de las personas que estamos enfermas o el modo de vida de los pacientes que tratamos. Al ser así, estas enfermedades tienen un pronóstico insatisfactorio y su tratamiento es meramente paliativo. ¿Qué quiere decir que tienen un pronóstico insatisfactorio? Que son enfermedades que se sabe que o no se van a resolver en un corto periodo de tiempo o ni siquiera se van a resolver. Y el tipo de tratamiento que tienen es simplemente para aliviar los síntomas, es paliativo. Hay enfermedades crónicas que no son excesivamente invalidantes y no modifican en exceso la vida de los pacientes, como puede ser, por ejemplo, una hipertensión que no sea muy importante y que se pueda controlar simplemente con antihipertensivos. Pero ese antihipertensivo es un tratamiento paliativo, porque por mucho que ese paciente tome antihipertensivos, nunca se le va a curar su hipertensión. Si los dejara de tomar, volvería a tener una hipertensión. Continuamos. Características generales del paciente crónico. Vamos a ver. Este paciente crónico va a tener largas estancias en los hospitales. Además, va a tener reingresos frecuentes o incluso la dependencia de determinados medicamentos de una manera constante. Y además va a tener tratamientos de diversa índole y complejidad. Así, por ejemplo, el que tenga tratamientos de diversa índole o complejidad, al principio se percibe como un alivio de la dolencia, pero después se convierte en una rutina de la que no pueden librarse. Es decir, cuando están enfermos, la posibilidad de que haya un tratamiento, por supuesto, alivia. Pero después, como son tratamientos constantes y a veces son que controlan mucho el tiempo de las personas que tienen que llevar ese tipo de tratamientos, pues es una rutina de la que no pueden librarse. Imaginaros, por ejemplo, una persona que tenga una insuficiencia renal importante. Hay un tratamiento, sí, la diálisis renal, pero es un tratamiento que le controla toda su vida. La tiene que tener cada X tiempo, tiene que acudir al hospital. Es un alivio porque si no existiera esa diálisis renal, morirían, pero con todos esos problemas que os digo, ¿de acuerdo? Luego, además, hemos dicho que este tipo de pacientes tienen que tener largas estancias en hospitales y esto puede dar lugar a formación de grupos más o menos estables, que a veces es bueno y otras veces desencadenan conflictos. Pues imaginaros que siempre, pues esas personas que os digo que van a diálisis renal, que siempre vayan
aunque no sean largas estancias, sino que sea que siempre coinciden las mismas personas por el tipo de tratamiento, que también se puede dar cuando hay largas estancias. Pues si hay dos personas que coinciden en la diálisis renal y tienen una buena relación, estupendo. Pues si hay dos enfermos que coinciden en la diálisis renal y tienen una mala relación, pues se pueden desencadenar conflictos importantes, porque además las personas no están en sus mejores condiciones para ser tolerantes, ¿de acuerdo? Continuamos. Y luego hablamos de que puede haber reingresos frecuentes o dependencia de determinados medicamentos. Esto conlleva a que en cierto sentido se dependa del equipo asistencial y el paciente puede ir acumulando experiencias negativas que van a hacer que se modifique su conducta y que sean cada vez pacientes más complicados de tratar por su propia enfermedad, pero no solo por la enfermedad, sino por cómo esa enfermedad, al ser crónica, hace que se modifique la conducta del paciente, su carácter, etc. Vamos a comparar las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Las enfermedades agudas comienzan de manera repentina. Su duración es breve. El pronóstico es bueno, es decir, sabemos que a corto plazo se van a curar. Eso quiere decir que el pronóstico es bueno. Tratamiento, hay un tratamiento eficaz para que se puedan curar. La vivencia de la crisis de la enfermedad es elevada y corta. Sí, cuando estamos malos, estamos muy malitos, es elevada, pero es de corta duración. La duración de la crisis, que es el máximo estado de la enfermedad, es breve. Y luego las reacciones familiares son, hay ansiedad cuando se sabe lo que sucede, estrés cuando se está en esa crisis y alivio cuando se soluciona la enfermedad. Y las reacciones del equipo de enfermería o del equipo multidisciplinar que atiende al paciente, pues es igual, es satisfacción y alivio, porque se soluciona esa enfermedad y hay un alivio al solucionarse esa enfermedad en un paciente. La enfermedad crónica comienza de manera repentina o de forma insidiosa o variable, es decir, lo que dijimos puede ser que comience de una manera repentina o que haya otro tipo de patología que termine siendo una enfermedad crónica. La duración es constante, es constante porque nos referimos a que es o para siempre o durante un muy largo periodo de tiempo. El pronóstico es insatisfactorio porque sabemos que es una enfermedad que tiene dos cuestiones, o no se va a resolver nunca o si se resuelve va a ser en un largo periodo de tiempo. El tratamiento es paliativo, es decir, para aliviar los síntomas de la enfermedad. No pensemos que cuando hablemos de tratamientos paliativos, que los tratamientos paliativos son solo para aliviar el dolor, es para aliviar otros síntomas de esa enfermedad, no solo el dolor. La vivencia de esas crisis pues pasa por diferentes fases. Sufrimiento cuando no se sabe si hay tratamiento o no, alivio cuando se sabe que hay tratamiento, cuando vemos que ese tratamiento es para toda la vida, están los mecanismos de defensa de la persona ante una situación que no gusta y al final una aceptación de esa enfermedad. La duración de la crisis es prolongada porque eso se alarga muchísimo la enfermedad en el tiempo. Las reacciones familiares, pues lo mismo, hay una ansiedad cuando aparece la enfermedad, culpa por la aparición de esa enfermedad, porque a veces ha habido algo que haya podido desencadenar esa enfermedad que en el entorno familiar se piensa que se podría haber evitado. Cansancio, cuando ya lleva mucho tiempo esa enfermedad en la persona que nosotros queremos, en nosotros mismos. Pena por lo que ha sucedido y al final, cuando la enfermedad se resuelve, que puede ser que se resuelva que se cure o puede ser que se resuelva que la persona se muera, un deceso, alivio. Y las reacciones del equipo de enfermería, hay gratificación porque se consigue saber lo que es, pero con insatisfacción, porque sabemos que no vamos a ser capaces de resolver esa enfermedad. Vamos a ver ahora cómo se produce o qué sería la aceptación de la enfermedad o cómo se puede llegar a la aceptación de la enfermedad. Las enfermedades crónicas van a producir, por una parte, pérdida o disminución de una función importante, que a veces es fundamental. Pensad, por ejemplo, en la esclerosis múltiple
cómo va evolucionando, de manera que la persona al final no puede ni moverse. Luego, además, suele conllevar problemas psíquicos como la depresión, la ansiedad, el insomnio, cambios en la personalidad, etc. Hay enfermedades, sobre todo las que son muy invalidantes, que van a llevar este tipo de problemas. Una persona de 50, 50 y algo años que de repente le diagnostiquen una esclerosis múltiple y que sabe cómo va a terminar y que ve cómo va evolucionando su enfermedad y que ve cómo va perdiendo pues capacidad para moverse, cada vez puede ir dependiendo más del resto de las personas, etcétera. Las reacciones normales son estas. ¿Qué actitudes tiene el paciente crónico ante su enfermedad? ¿Cuáles son las más corrientes? Primero, esperar que haya un nuevo descubrimiento o un tratamiento milagro que le suponga la curación completa y definitiva. Como esto no sucede habitualmente, pues el paciente se desespera. Utilizar la enfermedad de manera consciente o inconsciente para obtener algún beneficio secundario. Generalmente o muchas veces los enfermos crónicos se vuelven un poco pues egoístas, quieren sacar ventaja de su enfermedad, en su entorno familiar a veces lo complican bastante por estos motivos, pues no es una cosa que hagan, pues vamos a decir a mala idea, sino que es la propia evolución de la enfermedad. Otra de las cuestiones que puede suceder es sentirse incapaz de aceptar las privaciones u obligaciones que le impone el tratamiento. Hay veces las privaciones, pues es desde la cosa más simple, que tampoco sucede nada, por ejemplo, un enfermo celíaco, que lo que no puede hacer, que es una enfermedad crónica, que lo que no puede hacer es tomar gluten, pues imaginaros un niño que va a una pastelería y casi ninguno de los pasteles que hay los pueda tomar, ¿de acuerdo? Pues ahí les puede, no tanto como sentirse incapaz de aceptar las privaciones, pero sí, bueno, pues sentirse diferentes, que no les guste, que les lleve a lo mejor quiero esto y un poco de disgusto. Y luego sentirse incapaz de las obligaciones que le impone el tratamiento. Imaginaros, por ejemplo, un diabético que es insulino dependiente, tiene que administrarse la insulina en un determinado ritmo, a unas determinadas horas, pues tiene que estar muy pendiente de su enfermedad y las personas jóvenes a veces eso les cuesta. Y luego, además, otra de las actitudes es vivir la enfermedad y sus secuelas como una maldición o un castigo que le escapa a su control. Cuando cuando se tiene ese tipo de actitud, el paciente piensa que no merece la pena esforzarse y seguir el tratamiento. Y esto nos lleva a muchos incumplimientos de tratamientos médicos y eso nos lleva a una peor evolución de esa enfermedad crónica. Vamos a ver cómo se puede aceptar o adaptar el paciente crónico a su enfermedad. El proceso de adaptación de la enfermedad, o sea, del proceso de adaptación del paciente a la enfermedad crónica, va a depender de los recursos personales y de la intensidad de la incapacidad, las actitudes y forma de apoyo y ayuda de los familiares, amigos y compañeros, las actitudes en su medio cultural hacia las personas enfermas o inválidas, los recursos de apoyo social y económico de los que pueda beneficiarse. Por ejemplo, los recursos personales y la intensidad de la incapacidad. Imaginaros una persona que tiene un accidente de coche y en el accidente pierde una pierna. Bueno, pues esa persona, si es una persona que es positiva y se empeña en salir adelante, pues bueno, pues puede llegar a tener una prótesis de esa pierna y llegar a llevar, dentro de lo que cabe, pues una vida bastante normal. Puede a lo mejor jugar algún tipo de deporte en equipos con personas que tienen esas mismas características, etc. Pero si tenemos un paciente que ha tenido ese mismo accidente y queda tetrapléjico, no se puede mover desde el cuello para abajo, pues puede ser que tenga unos recursos personales también, de ser una persona con iniciativa, que ser una persona echada para adelante, vamos a decir, pero la intensidad de su incapacidad es mucho mayor, con lo cual el proceso de adaptación va a ser más difícil. Luego, las actitudes de apoyo y ayuda de familiares, amigos y compañeros, eso es fundamental,
Cuanto más apoyado se sienta ese paciente, más ayuda obtenga de su entorno familiar, pues más fácil va a ser su proceso de adaptación. Luego, las actitudes en su medio cultural hacia las personas enfermas o inválidas. Por suerte, hoy día estas cosas han ido cambiando y a las personas enfermas o inválidas se las integra en una vida social normal, pero hay culturas o ha habido momentos en los que a las personas que tenían un determinado tipo de enfermedad, un determinado tipo de invalidez, se les apartaba de la sociedad, con lo cual eso impedía que esas personas se pudieran adaptar a su enfermedad. Y luego los recursos de apoyo social y económico de los que se pueda beneficiar, hay muchos recursos que la sociedad ofrece a las personas que tienen una invalidez. Cierto es que esa invalidez que viene por una enfermedad crónica o por una, sí, cualquier tipo de problema que puedan tener, necesitan tener reconocida una minusvalía de un 33%. Pero bueno, está muy bien que este tipo de personas tengan unos recursos sociales y económicos que provengan de la sociedad, porque es es un beneficio que les puede ayudar a adaptarse a su enfermedad. ¿Qué debe de hacer el paciente, o, perdón, el técnico de cuidados auxiliares de enfermería en cuanto a la observación del paciente? Pues vamos a ver. Tiene que observar las implicaciones de la enfermedad para la persona en las esferas personal, familiar y social. ¿Cómo vive el paciente y su familia la enfermedad o incapacidad? Si hay una estigmatización del enfermo en la familia, se le aparta o si la familia se siente impotente. La importancia que el paciente da a las pérdidas sufridas. Su imagen corporal, su autoestima. Por ejemplo, hay mujeres que el que les quiten una mama, una mastectomía, les hace sentirse siendo muy importante, porque cuando a una mujer le quitan una mama es porque ha tenido un cáncer de mama. Hay mujeres que el no tener una mama, el tener una mastectomía, no les importa en cuanto a su autoestima por su imagen corporal, y hay otras mujeres que les importa mucho. También es verdad que como todo ha ido avanzando, pues cuando una mujer tiene una mastectomía, le pueden poner un implante de mama, con lo cual eso se resuelve. Pero es para que os hagáis una idea de cómo se puede llevar un tipo de enfermedad y qué es lo que vosotros como técnicos de cuidados auxiliares de enfermería debierais de observar. Luego, hay veces que las personas tienen faltas de conocimientos o de motivación para asumir el autocuidado, con lo cual hay que ayudarlo a que tengan esos conocimientos, hay que enseñarlos o eh, implicarlos en esa motivación. Luego, la capacidad del paciente para la resolución de la crisis, los recursos de apoyos naturales de familiares y amigos y organizados, asociaciones de enfermos crónicos. Las asociaciones de enfermos crónicos son fundamentales para el paciente y también para la familia. Son un punto de apoyo muy importante porque en esas asociaciones se encuentran con personas que han pasado o que están pasando por el mismo tipo de problemas que ellos. Y eso es importante, saber cómo va a evolucionar la enfermedad, saber de qué recursos disponemos, saber qué podemos hacer y que esos conocimientos provengan de otras personas que están como nosotros o como esos pacientes para poder ver que eso es real. Luego está la incapacidad para admitir el impacto de la enfermedad en su estilo de vida y la minimización o negación de los síntomas y de la misma enfermedad. Imaginaros una persona que tiene una cirrosis alcohólica y que debe de dejar de consumir alcohol, pues tiene que hacerlo. Y hay veces que eso se niega porque esa persona quiere seguir consumiendo alcohol. Tiene que ser consciente de cuál es su enfermedad, consciente de lo que ya no puede hacer. Luego, el posible aislamiento social con la relativa pérdida de las relaciones establecidas y fracaso en generar relaciones nuevas. Es un poco cuando tenemos una enfermedad crónica, nuestra sociedad, las relaciones que establecemos se basan mucho en salir de casa. España es un país en el que el comer fuera, cenar fuera,
establece nuestras relaciones sociales. Entonces hay veces que ese aislamiento social, el no poder, por ejemplo, es una persona que ya no puede beber o que es un diabético que tiene que comer de una determinada manera, o un celíaco que no puede tomar gluten, le lleva a un posible aislamiento social. Pero sabiendo manejar la enfermedad, no tiene por qué existir ese aislamiento social. Actividades y actitudes que tiene que tener el técnico de cuidados auxiliares de enfermería con estos pacientes. Primero, enseñar al paciente, junto con el resto del equipo sanitario, las habilidades y competencias de autocuidado que el paciente necesite para dominar y asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas. Informar al paciente y a su familia sobre la existencia de redes de ayuda y la conveniencia de utilizarlas, de esto hemos hablado ya un poquitín antes. Facilitar la expresión de sentimientos y pensamientos problemáticos para el paciente mediante una actitud de disponibilidad y aceptación. Esto es importante. Es importante que el técnico de cuidados auxiliares de enfermería sea capaz de escuchar de manera empática, es decir, poniéndose en la situación del otro, sin implicarse emocionalmente. Eso es fundamental, porque si no, cuando seáis auxiliares de enfermería no os podéis llevar todos los problemas a casa. Pero sí que muchas veces estos pacientes, hay cosas que a sus familiares no les van a decir, que los médicos los ven más lejanos y tampoco se lo pueden decir, y sin embargo al personal de enfermería o a los auxiliares y al personal de enfermería en general, sean enfermeras o sean auxiliares de enfermería, son más cercanos y les es más fácil pues contarles todas aquellas cosas que les preocupan. Y nosotros lo podemos canalizar para que esto revierta en una mejor aceptación de la enfermedad por parte del paciente. Les podemos ayudar, ¿de acuerdo? Reforzar positivamente los comportamientos de aprendizaje y cambios que tiendan a mejorar las habilidades del autocuidado. Resaltar las aptitudes y actitudes positivas que posee el paciente para la máxima utilización de sus posibilidades. Apoyar los contactos interpersonales del paciente para disminuir el aislamiento social y mejorar los recursos de apoyo personales. Vamos a hablar ahora un poco del paciente infeccioso, el VIH y el SIDA y la actuación del técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Vamos a ver, existen dos tipos de pacientes infecciosos. Tenemos el paciente infeccioso agudo y el paciente infeccioso crónico. Tenemos que tener en cuenta que las enfermedades infecciosas son susceptibles de ser contagiadas a las personas del entorno de ese paciente. Entonces, según lo que dure la infección, que es la patocronia, o la intensidad de la infección, podemos hablar de pacientes infecciosos agudos o crónicos. Los pacientes infecciosos agudos son los que esa infección se resuelve fácilmente y rápidamente, y los pacientes infecciosos crónicos son los que esa infección va a durar a lo largo del tiempo y es más difícil de resolver. Hablamos de pacientes con VIH. Los pacientes con VIH, vamos a diferenciar a los pacientes que tienen VIH de los pacientes que tienen SIDA. Llamamos pacientes con VIH a aquellos que están infectados por el VIH porque son portadores o seropositivos, pero sin embargo no manifiestan la enfermedad. Y hablamos de pacientes con SIDA a aquellos pacientes que ya manifiestan la enfermedad, es decir, el virus del SIDA ha empezado a actuar sobre su sistema inmunitario, hay una inmunodepresión y empiezan a aparecer las manifestaciones del SIDA. ¿Cómo se transmite el virus del SIDA? El virus del SIDA se transmite con transfusiones sanguíneas e inyecciones de productos sanguíneos, que esto actualmente prácticamente no se da, porque toda persona que es donante de sangre, a esa muestra de sangre se le hace una analítica de tal manera que se cercioran de que no hay virus del SIDA. Luego, a través de relaciones sexuales sin protección, compartiendo el uso de jeringuillas y otros objetos punzantes o cortantes contaminados, y de la madre se contagia al feto, es la vía de contagio materno-fetal.
¿Cuáles son las características del SIDA? El SIDA afecta al sistema inmunitario y se manifiesta por medio de infecciones y afecciones neurológicas, etc. Lo que os estaba diciendo, es que os dije antes, el virus del SIDA hace que el sistema inmunitario se deprima, es decir, que actúe menos y se manifiestan todo tipo de enfermedades. Gracias a los tratamientos actuales en los países de alto nivel de desarrollo humano, esta enfermedad ya no supone una sentencia de muerte. No ocurre lo mismo en países en desarrollo, en los que sí sigue suponiendo la muerte. En nuestro entorno, el rechazo social a este tipo de personas ha disminuido de forma importante. Primero, porque tenemos unas buenas medidas, podemos tomar unas buenas medidas de aislamiento, y segundo, por los tratamientos que hay. Como hay una serie de tratamientos y ya esta enfermedad no es una sentencia de muerte, pues se ve de otra manera. Luego, las medidas de prevención son imprescindibles. El trabajo con estos pacientes está sometido a tensiones importantes por el medio al contagio. La gente que trabaja con ellos, los médicos, enfermeras, técnicos de auxiliar de enfermería, pues tienen tensión por el miedo al contagio, pero hay que utilizar todas las medidas de protección adecuadas y no tiene por qué haber contagio. Los sanitarios deben de tener, que trabajan con personas VIH y SIDA, deben de tener una exhaustiva información. Vamos a ver cuál debe de ser la actuación del técnico de cuidados auxiliares de enfermería dentro del equipo multidisciplinar. Vamos a ver. Para la persona, y tenemos que saber que para la persona resulta traumático saber que es portador del VIH. Se les debe de ofrecer apoyo personal y psicológico durante todo el proceso. Los pacientes con VIH se les debe demostrar empatía y proporcionar toda la información precisa para asegurar la mejor evolución posible de su estado. El contacto con algunos pacientes puede ser especialmente difícil, por ejemplo el caso de los toxicómanos, no solo por la enfermedad del VIH, sino porque estas personas, al ser toxicómanas, tienen otra serie de características que hace que sea muy difícil el trato con ellos. Luego, debe de haber apoyo e información a las familias de estos pacientes para que puedan atenderlos adecuadamente, tomar las medidas oportunas para evitar el contagio y apoyarlos personalmente. Bueno, con esto ya hemos terminado.